Queridos hermanos, un saludo muy especial en este día, en el nombre de Jesucristo. Hoy tenemos un texto hermosísimo de la carta a los Romanos, el capítulo 1 y el verso 1. Textualmente dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El Señor nos ayude a enseñar su santa palabra. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Dios bendito. Entonces, no podemos darle una forma distinta a lo que es el Evangelio. Entonces, hay que pensar definitivamente que no hay otro evangelio. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 1 del libro de la carta a los Gálatas, y fue enfático. Allá en la carta a los Gálatas 1:6 dice: estoy asombrado de que ustedes tan pronto conocieron al Señor, se alejaron del que os llamó por medio de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, la Biblia nos habla de muchos otros evangelios que el hombre apartado de Dios ha inventado para justificar su pésima conducta, su maldad, su pecaminosidad delante del Dios, frente al grito de sus conciencias pecaminosas. Entonces se inventó el Evangelio de la Rosa Santa, el Evangelio de la Risa Santa, el Evangelio del pañuelo santo, el pañuelo del mito santo. Entonces, el Evangelio de la prosperidad, pero nada de esto tiene, escúcheme bien, primero, no tiene sustentación en las Escrituras, y segundo, no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Entonces, no hay otro evangelio. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio es la dinamita de Dios. Es la revelación más gloriosa de todos los tiempos. Esta revelación fue diseñada para enseñarnos la justicia de Dios. Mientras la persona no logre entender la justicia de Dios, seguirá creyendo en su propia justicia. Entonces seguirá diciendo: yo no robo, yo no mato, yo soy muy bueno, yo hago obras de caridad. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, voy a citarles un texto que está ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 1, el versículo 17 dice: porque la ira de Dios, escucha esta declaración, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Precioso. La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque solo Él es el que nos hace reconocer la obra redentora de la cruz del Calvario. El Evangelio le hace ver al inconverso su miserable situación espiritual, le deja ver su espantoso final, pero le exhibe la justicia de Dios para que él se aferre de ella y Dios lo pueda salvar. El día que Isaías pasaba por el santuario, pasaba por el templo, dice que entró al lugar, a la presencia de Dios, entró al santuario y dice que vio un trono y en el trono uno sentado, y su gloria llenaba el templo.
Eso fue en el año que murió el rey Usías, Isaías 6:1. Y dice que ese día Isaías, cuando vio la magnificencia de Dios, cuando vio la gloria de Dios reflejada en ese santuario, este hombre musitó unas palabras que quedaron allí consignadas en el capítulo 6, el verso 5. Y dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu corazón. Qué preciosas estas declaraciones que nos dan las sagradas escrituras. Ese día, Isaías soltó el hueso pelado de su propia justicia. Cuando una persona se acerca a Dios de corazón, el Espíritu Santo descubre su maldad, descubre todo lo que hay escondido en el fondo de su alma, lo que está atrancado en el corazón del hombre y lo guía al arrepentimiento, lo guía a la conversión y al bautismo en el nombre de Jesucristo. Una persona que ha sido dirigida por el Espíritu Santo nunca se bautiza en otro nombre, porque el Espíritu Santo vino fue a guiarnos a toda verdad. Y toda verdad no es tres personas, toda verdad es el conocimiento de Jesucristo en la extensión de su palabra, como Señor, como el único Dios, como el único que perdona pecados, como el único que salva, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único que dio su vida en reemplazo del pecador, como el justo entregando su vida por los injustos. Entonces, escúchenme bien, la mujer samaritana, cuando escuchó lo que Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Le descubrió todo lo que había en su corazón. Esto le confirma a usted, amable oyente, que una persona cuando se convierte de corazón al Evangelio, el Espíritu Santo le destapa la alcantarilla de su corazón, le hace ver su hueso pelado de sus tradiciones y lo conduce a los pies de Jesucristo. Cuando la samaritana oyó el mensaje evangélico que Cristo le transmitió, soltó el envase, soltó ese envase que representaba una tradición religiosa. Soltó eso y se fue con Jesús y Dios la convirtió en una tremenda evangelista. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, la justicia verdadera se adquiere solo a través del Evangelio y se adquiere es por fe y para fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Los judíos cambiaron la justicia de Dios por su religión. Pero ¿qué les dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está distante de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Toda tradición religiosa que hay debajo del cielo es un invento de los hombres. Las religiones, con mucho respeto, todas fueron enseñadas, dirigidas, planificadas e inventadas por el hombre. La religión nunca nos conducirá a Dios. Al contrario, la religión nos apartó de Dios y nos postró ante un ídolo que no ve, que no oye, que no entiende, que no salva. Un ídolo mudo. Entonces, las tradiciones
Las tradiciones religiosas nunca nos conducirán a Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él es el único que se interesó en ayudarte, en salvarte, en perdonar tus pecados, en darte una vida nueva, mejor y de más alta calidad. Los judíos remendaron el velo que había a la entrada del lugar santísimo y se quedaron con sus tradiciones religiosas. Por eso Jesucristo les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres, y en vano me honran. Ahí en el Evangelio de San Lucas hay un pasaje que quiero citárselo también, en el capítulo 16. San Lucas 16:15 textualmente dice de la siguiente manera. Dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. Todo lo que el hombre dice, aparte del Evangelio, que es santo, que es bueno, que es justo, es abominación delante del Señor. Ahora, yo quiero decirles algo. Esa justicia inventada por el hombre no sirve para entrar en el reino de Dios. La justicia de Dios derriba todo concepto que no sea el verdadero evangelio. La justicia de Dios se logra por fe y para fe, porque sin fe es imposible, escuche bien, movilizar a Dios en favor nuestro. Que Dios nos ayude a entender que el Evangelio es uno solo. El Evangelio es el poder de Dios, es la dinamita de Dios. El Evangelio es una locura para los que se pierden. La gente rechaza el Evangelio, rechaza el poder de Dios. El Evangelio es la dinamita que usa Dios para arrancar al pecador de su miserable condición espiritual y sentarlo con los príncipes de su pueblo en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.